Y a esta hora, a través de Radio Vida Nueva, compartiremos un poderoso mensaje de la palabra de Dios en labios del pastor Pedro Rodríguez. Hay una palabra que vamos a compartir en el libro de Génesis. Libro de Génesis, en el capítulo 6, vamos a compartir del versículo 8 al versículo 11. Vamos a compartir estos tres versículos, hermanos amados, y dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, y en sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Amén y amén. Amados hermanos, hermanas y amigos, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en los tiempos de Noé, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos se habían apartado hacia el mal. Y dice que en un momento se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Imagínense, y dice que le dolió el corazón a Dios. Le dolió el corazón a Dios. Y dice la palabra que en medio de toda esta violencia, esta corrupción que había en la tierra, hubo un hombre llamado Noé. Un hombre llamado Noé, que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Y lo más importante, que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Y dice la Biblia de que los días finales serán como los días de Noé, como los tiempos de Noé, donde hay violencia, donde hay incertidumbre, donde hay confusión, donde muchos han claudicado a su fe, muchos se han preguntado el por qué. Hermanos amados, para Noé no era fácil. No era fácil el poder mantener a su familia. Y dice la Biblia de que Noé engendró a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. O sea, él no solo estaba con su esposa, sino que además tenía 3 hijos, hermanos amados, y resulta de que el ambiente en el cual estaban creciendo sus hijos no era el mejor. No era el mejor. Nosotros como padres, como madres que están escuchando de igual manera, sabemos de que hay cosas que han cambiado. Hay cosas que han cambiado a lo que nosotros vivimos.
a la manera de estudiar que tuvimos nosotros, a la manera de jugar, la manera de poder crecer fue muy diferente, aunque muchos de nosotros venimos de tiempos difíciles, de pobreza, de campamentos, de miserias, de angustias, hermanos amados, pero hoy vemos una generación como distorsionada, donde hermanos amados, vemos que los pensamientos del hombre cada día se han alejado más de Dios. Y que es difícil servir a Dios. Es difícil como apartarse. Porque es tanto lo que uno ve o lo que uno vive que te absorbe no solo a ti, sino que además a nuestra generación, a nuestros hijos. Nuestros hijos que están en la universidad, nuestros hijos que están estudiando, nuestros pequeños que van a los jardines infantiles, aquellos que van, cierto, a estudiar la enseñanza básica, la enseñanza media. Entonces los vemos que están en un continuo, hermanos amados, mundo, que no es el mundo que uno trata de darles a ellos. Pero acá lo importante que siempre va a haber alguien que va a agradar el corazón de Dios. Siempre. En medio de las crisis siempre Dios levantará a alguien o buscará a alguien que su corazón lo haya guardado, que su fe haya permanecido. Y aquí encontramos a Noé. Ahora, hermanos amados, no solo Noé tuvo que enfrentar la sociedad, la generación corrompida, con violencia, tomaron los caminos del mal, estaban totalmente apartados de Dios, se corrompieron, que el corazón de Dios se dolió tremendamente. El corazón de Dios se dolió. Pero además de eso, hermanos amados, Dios mismo toma una decisión, hermanos amados, de poder raer o sacar de sobre la faz de la tierra a los hombres que Él había creado. Y desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento, dijo Dios, de haberlos hecho. Pero dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos he aquí que yo los voy a destruir. Imagínese la noticia que le llegaba a Noé. Y luego, hermanos amados, de entregarle esta noticia de lo que Dios iba a hacer, luego viene la orden de Dios a Noé. En un tiempo muy difícil, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la vas a calefatear con brea por dentro y por fuera. Y le entrega el modelo a seguir. Le dice, la harás de 300 codos de longitud, o sea, de 135 metros de largo. El ancho será de 22 metros, y el alto será de 13 metros. Y sobre la parte de arriba, cierto, aquí colocarás una ventana. Una ventana le harás al arca. Y esta acabará con un codo de elevación por la parte de arriba, o sea, 13 metros en la parte alta. Y pondrá la puerta del arca a su lado. Imagínense, era un trabajo, hermanos amados. Un trabajo impresionante. Ahora, además de eso, era ilógico de lo que Dios le estaba mandando a construir a Noé en el desierto, donde no se conocía lluvia, donde nunca antes había llovido. Entonces, ¿cómo él traspasa la visión? ¿Cómo él, hermanos amados, convence a sus hijos ya grandes y decirle de que Dios le había hablado?
de que Dios le había hablado. Mientras los hijos estaban vulnerables a todo lo que estaban viviendo. Y además, aparece el padre, hermanos amados, aparece el padre y les dice, ¿sabe que Dios me habló? Dios me ha hablado. Y me pide que construya un arca grande, 135 metros de largo. ¿Sabe usted lo que es eso? Un ancho de 22,5 metros. El alto de 13 metros. O sea, era una construcción, hermanos amados, en la cual demoraron 120 años. 120 años. Donde tuvo que permanecer la fe. Donde tuvo que permanecer esa convicción, primeramente en el Padre, de lo que Dios le había dicho. De lo que Dios le había dicho. Entonces, Noé tuvo que colocar en práctica principios para poder mantener a su familia. El poder ser el patriarca de su familia, el poder transmitirle los principios y el cómo lo iban a hacer. Lo primero de ello, y quiero que lo vea y lo anote, lo primero, Noé tuvo una visión. Visión, hermanos. Noé buscó de Dios hasta que Dios le dio, ¿cierto?, los planos de la estrategia. Hasta cuando Dios le dio la estrategia divina, el papá debe tener una visión de parte de Dios para poder transmitirle a su familia, poder transmitirle los principios. Noé marcó a su familia con seguridad, con convicción de que Dios le había hablado y que no era fácil. No era fácil poder transmitir esa visión. Porque cuando hay un padre que pierde la autoridad o que pierde la credibilidad, aunque Dios haya estado con él 3 o 4 horas, los hijos no le van a creer. No le van a creer. Por eso un padre, hermanos amados, es el que marca la diferencia. Mira qué importante es marcar la diferencia. Es el que tiene el timón, es el que tiene la visión. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia? Porque todos los que hoy estamos caminando fuimos alcanzados por la gracia y por el favor de Dios. ¿Por qué cuesta mucho? ¿Por qué cuesta mucho en una iglesia, en una congregación, hermanos amados, a ser un discípulo? ¿Por qué cuesta el poder levantar a hombres y mujeres realmente, hermanas amadas y hermanos amados, convencidos de que Dios los llamó para cosas mayores? Porque nosotros venimos con una paternidad dañada. Muchos de nosotros. En el mundo natural venimos con una paternidad dañada. Hemos sido marcados desde niños con padres ausentes, padres que a lo mejor no estuvieron, padres que fallecieron al tener una corta edad. ¿Y por qué no decirlo? Hermanos amados, que marcó la diferencia en nosotros más que un papá, a lo mejor fue la mamá la que tuvo que tomar el rol del papá. Porque el papá perdió la autoridad. El papá ya no estaba en casa. Entonces, muchos de nosotros venimos de ese mundo natural con una paternidad ausente y lamentablemente, cuando estamos en la iglesia, hay muchas cosas que afloran aún conociendo a Cristo. Aún conociendo a Cristo, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? Que en la congregación vemos hermanos
que han tenido un nuevo nacimiento, que han bajado a las aguas, que han recibido a Cristo, pero vemos que han habido hábitos que son repetitivos. Entonces, por ahí muchas veces nos dicen es que nadie nos enseñó a ser padre. Nadie nos enseñó a ser papá. Claro, es verdad, pero en Cristo se nos enseña el cómo ser un buen padre. En Cristo debemos aprender la disciplina, la responsabilidad. La Biblia nos enseña. Por eso, lo primero que tuvo que tener Noé fue la visión, la convicción de poder transmitir el plan a seguir. ¿Se imagina usted que haya un papá o un padre de familia o un pastor quien esté ministrando la iglesia y que no sepa hacia dónde va la iglesia? Que no sepa hacia dónde va. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado? En medio de este tiempo de caos, de crisis, donde con mayor razón debemos ser sensibles a la voz del Señor. Entonces lo primero que Noé tuvo que pedirle a Dios y no se apartó de Dios hasta que Dios le entregara la visión, le entregara la estrategia a seguir, cuál era el plan a seguir. Es como yo he orado en este tiempo, he buscado de Dios, le digo, Señor, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Qué le transmito a mis hijos espirituales? ¿Qué le transmito a los hijos de la casa? ¿Qué le transmito a las ovejas que tú me has encomendado? ¿Cómo las direcciono, Señor? Y ahí estamos, en discipulado, trabajando en redes. Entonces, en medio de las tinieblas y en medio de las tormentas, tiene que haber un padre que marque la diferencia. Ahora, en nuestra sociedad actual, hermanos amados, debemos entender que la figura paternal está distanciada cada vez más. Cada vez más. Se está perdiendo esa figura paternal en la familia. Hoy vemos que muchos niños, siendo aún niños, hermanos amados, ya no tienen esa imagen paternal porque ha llegado lamentablemente a sus manos, hermanos, lo que es un celular, lo que son los juegos didácticos, lo que son juegos virtuales. Hoy ya no se conversa en familia. Hoy ya no hay un trato, ya no hay un diálogo, ya no hay una relación, ya no hay comunicación. Incluso los mayores nos sentamos a comer con el celular al lado, por decir algo. Entonces como que se ha perdido eso, hermanos amados, de familia. Hoy ya no se ven, son muy escasos ver todas las familias juntas, ver a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, celebrando el cumpleaños del abuelo o celebrando el Día del Padre. Yo sé que hoy en este tiempo no lo podemos hacer, pero aún antes de que pasara todo esto era de igual manera. Pero si uno recuerda de la generación que uno viene, hermano, juntarse en familia era glorioso, era tremendo, donde todos se juntaban a un buen almuerzo, a una buena once, compartir, ¿cierto?, unas buenas empanadas, una torta linda. Pero hoy en día la vida es tan rápida, es tan ligera, que no todos pueden participar. Ahora, el segundo principio que Noé tuvo que transmitirle a sus hijos fue fe. Fe. Noé transmite, hermanos amados, una vez que Dios le da el diseño, le transmite a ellos construir un arca en medio del desierto, donde nunca antes había llovido. ¿Cómo usted mantiene algo que en lo natural es ilógico? ¿Cómo usted transmite esa convicción de algo que no se ve, de algo que es una locura? Es una locura. Y como bien lo decíamos, en los tiempos que Noé, hermanos amados, recibe esta estrategia divina de Dios, dice que la tierra estaba corrompida, que estaba llena de violencia.
¿Cómo usted le transmite a sus hijos, hermanos amados, la fe? El creer en algo que no se ve, pero viene. Imagínense cuando Noé les habló de la lluvia, del diluvio. ¿Qué es eso? ¿Qué es lluvia? ¿Qué es diluvio? ¿Qué es que los cielos dejen caer agua? Es que era tremendo. Entonces, hermanos amados, necesitamos entregar un legado de fe a la familia. Ese es el segundo principio del patriarca, del padre que está puesto por cabeza. Hermanos amados, el poder transmitir fe, el poder decirle se puede, el decirle con Cristo se puede. Ahora, tus hijos conocen tu trayectoria, conocen lo que tú eres, conoces de dónde vienes. Al menos mis hijos conocen de mi papá, de mi mamá, cómo yo nací, cómo fui criado. Hermanos, cuando mi padre estuvo ausente por muchos años, desde muy pequeño saliendo a trabajar, hermanos amados, desde muy pequeño, cuidando autos, llevando agüita para las flores, en el cementerio católico. Nosotros vivíamos ahí en la avenida El Salto del Chico, ahí cuidábamos, hermanos amados, y en medio de la pobreza, viviendo siempre de allegado, siempre de allegado. Y luego nos fuimos a vivir a una toma de terreno en Lo Ermida. Te estoy hablando de los años 70, donde había hambre, donde había escasez. Por cierto, había violencia, pero no tan multiplicada como hoy, pero la gente era sana, la gente tenía un buen corazón, pero hoy está todo corrompido. Para nosotros era muy difícil poder ver, no sé, en ese tiempo a dos mujeres, por decir algo, tomadas de la mano, o dos hombres besándose en la vía pública. Es algo que impresionante. Entonces, yo sé que es difícil en este tiempo el poder transmitir, hermanos amados, pero sí tenemos que confiar y enlegar, hermanos amados, un acto de fe sobre la familia. Ellos tienen que ver de que si Dios accionó en tu vida, también va a accionar en ellos. Entonces mis hijos saben, yo les he transmitido, no hagan nada fuera del orden de Dios. Y gracias al Señor, es como que los tengo a todos trabajando en el arca. Los tengo a todos trabajando, nos levantamos por la mañana con el martillo en la mano y sobre un andamio, porque estamos construyendo, hermano, y estamos trabajando aún en tiempos de crisis, creyendo de que Dios, hermanos amados, en algún momento Dios nos va a levantar. Hoy es un tiempo de construir, hoy es un tiempo de transmitir cierto fe. Entonces, no solo es tener una visión, sino que es transmitir la fe. Tercero, y que es, hermanos amados, importantísimo, el principio de trabajar. Debemos entregar principios de trabajo. ¿Y cuáles son los principios de trabajo? Ser honrado, ser creíble, ser responsable, ser perseverante. Hermanos amados, los hijos trabajarán al ver a su padre trabajar y creyendo que todo viene de Dios. Ninguno de ellos va a claudicar. Cuando usted trabaja y usted, hermanos, honra y aprenda a honrar a Dios con lo que Dios le ha dado, pero usted es un hombre de trabajo y que ha confiado en Dios. Mis hijos han podido ver eso en mí, que desde muy pequeño, hermanos, de la edad de 8 años, comencé a trabajar, crecí, comencé a trabajar en favor de mis hermanos menores, en favor de mi madre, como digo, padre ausente. Entonces, hermanos amados, he trabajado toda una vida. Entonces, para lo que hoy Dios se me ha dado, hermanos, realmente uno tiene que trabajar. Porque uno, si es flojo, si uno no provoca cosas, las cosas no van a venir. Acuérdense que la bendición de Dios no es una casualidad, es una consecuencia
La bendición de Dios es una consecuencia de fidelidad. ¿A quién? A Dios. Por eso hay gente que trabaja sin Dios y les cuesta, y aún estando en Cristo. Como bien les dije, muchos de ellos, hermanos amados, y conozco gente que ha bajado a las aguas, que ha vivido encuentros, que ha vivido tremendas experiencias, milagros con Dios, pero nunca han cambiado sus hábitos. Nunca. Entonces, lo tercero que tenemos que transmitir es trabajar, que todo se ha conseguido, no solo por un trabajo humano, sino que con Dios, hermano. Y con Dios hemos crecido, porque el Señor dice que el camino del justo crecerá como la aurora de la mañana. El camino del justo, o sea, cuando uno viene a Cristo, aunque venga con una paternidad dañada, pero en Cristo tenemos que entender que ahora nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. A Él tenemos que cumplirle. A Él tenemos que honrarle. A Él tenemos que serle fiel. No importando cómo fue su papá, porque siempre uno culpa y dice, no, es que yo vengo de una familia. ¿Qué importa? Si, hermanos amados, en Cristo son enderezados los caminos. En el Dios de la oportunidad. Dice que Noé, en medio de una sociedad corrompida, llena de violencia, hermanos amados, halló gracia. Halló gracia. Pero lo importante de esto, y que es importante, es trabajar. Trabajar. Imagínense que hoy hay tanta gente que, conociendo a Dios, quiere seguir trabajando como antes trabajaban. Mintiendo, estafando, haciendo malos negocios, oscuros negocios. Entonces, no cambian de mentalidad. Pero en Cristo todo es hecho nuevo. Si tú tenías el talento, tenías la capacidad de, sin conocer a Dios, de ser un comerciante, de ser un empresario, ¿cuánto más con Dios? Lo mío fue lo contrario, porque yo sin Cristo no tuve nunca grandes recursos, pero en Cristo Dios me enseñó a trabajar, a ser responsable, saber invertir, saber guardar. Dice la Biblia que los padres dejan herencia a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Quiénes dejan herencia? Los padres. Entonces hoy en día muchas veces los padres buscan y piden ayuda de los hijos. Porque en su tiempo, hermanos amados, a lo mejor no establecieron la herencia. Pero aquel que deja herencia no es el hijo. El padre deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, hasta sus nietos. Por el trabajo. Yo recuerdo que cuando vengo a Cristo, hermano, tengo que tomar la decisión de dejar mi trabajo natural, mi trabajo donde llevaba 12 años, con un sueldo seguro, con hospital seguro, con casa segura, todo. Pero tuve que dar un paso de fe. Dios me estaba entregando una estrategia, una visión. ¿Cómo yo convenzo a mi familia? Jocelyn estaba chiquita en ese tiempo, era la única de los 3 hijos que tengo. Entonces, ¿cómo usted convence a su familia de que Dios te habló? De que tienes que dar un paso de fe. Y yo lo hice, a los 12 años renuncié, hermanos. Y fui probado tremendamente los 3 primeros años. Haciendo aseo en las empresas de aseo, lavando alfombra, limpiando vidrios en altura. Lo hice. Pasé el proceso, hermano. Si esto no es cosa de un día para otro, es cosa de perseverancia. Lo pasé duro, 3, 4, 5 años, viviendo como de allegado. Hermanos, cuando antes yo tenía mi casa, tenía mi soporte de salud, todo. Entonces tuve que trabajar. Pero luego de ser un aseador de una empresa de aseo y un lavador de alfombra, llegué a ser dueño de una empresa. Dios me dio la capacidad
Llegué a tener 180 operarios en una empresa de aseo. ¿Sabes tú lo que es eso? 180 operarios. Yo no tenía estudio administrativo, no tenía estudios de economía, nada, nada, hermanos, nada. Solo Dios, siéndole fiel a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas, siendo fiel a Dios con el sacrificio de lo poco que tenía. Yo no vi nada, los 3, 4 primeros años, no vi nada. Entonces hoy muchas veces yo no entiendo que gente que hoy tiene bienes en sus manos, pero no trabajan con Dios, porque traen un hábito de ser hábil, creerse más inteligente que Dios, que no necesitan a Dios, por eso no lo honran. Entonces en mí fue lo contrario. Y luego de la empresa, Dios me da el ministerio, hermanos. Dios me delega el ministerio. Una iglesia que comenzó un crecimiento explosivo, hermanos. 6 iglesias en menos de 3 años. Entonces, ¿cómo tú ministras una empresa de 180 operarios? ¿Cómo tú puedes pastorear un ministerio en crecimiento explosivo? ¿Cómo estás en la radio? ¿Cómo tú estás conquistando templos? ¿Cómo tú ministras gente? Tantos hermanos trabajando. Trabajando, hermano. Es más, fue tanta la bendición, hermanos amados, y fue tanta la necesidad de trabajar en el área espiritual que tuve que renunciar por amor a la obra y por amor a Dios a la empresa que Dios me había dado. A la empresa que Dios me había dado. Porque en un momento Él me confrontó, me dijo, quiero que vivas 24 horas. Y que aprendas a depender de mí. Hermano, yo lo tenía todo. Tenía la empresa, tenía los recursos, tenía vehículos, tenía supervisoras de terreno, tenía secretaria, tenía oficina, tenía contador. Tenía todo, hermano. Yo con esto no te estoy diciendo que dejes tu empresa, no. Lo que te estoy diciendo es mi llamado, que hay que trabajar. Entonces mis hijos han visto eso en mí. Por eso yo veo en ellos el talento de trabajo. Yo veo ellos como empiezan a crear cosas, y eso me da una tremenda alegría. Cuando el regalo me llega hoy y me dicen, quiero ser como tú, eso es una tremenda alegría para el papá. Dice, bueno que mis hijos quieren ser como yo. O sea, eso significa que le he transmitido buenos principios. Y gracias a Dios que hoy todos trabajando. Entonces, primer principio, visión. Dios tiene que darte una visión por la que tú tienes que luchar, trabajar y creer. Segundo, hermanos amados, que ya te lo expliqué. Segundo, la fe. Fe, hermanos. Fe. Convicción de que Dios es fiel. De que Dios es fiel. Amén. Debemos aprender a sacrificar, hermanos amados, nuestros bienes. En algún momento Dios te va a ordenar sacrificar tus bueyes, sacrificar, hermanos, lo que más anhelas por causa del Evangelio. En algún momento. Yo recuerdo que cuando partimos el templo acá en Alameda, esquina Radal, nosotros arrendábamos un departamento en Ñuñoa con la familia. Y Dios me da la orden de venirnos al templo como guardatemplo. Y recién estábamos construyendo, hermanos. Eso, el viento y el frío entraba por todos lados, era impresionante. Y Dios nos envía a que nos viniéramos a vivir al templo. Y que todo lo que nosotros pagábamos en arriendo del departamento lo invirtiéramos en el templo. O sea, nos ahorrábamos el arriendo, pero teníamos que invertirlo en el templo. Convencí a mi familia, les transmití lo que Dios quería. Hermano, estuvimos ahí 4 años. 4 años. Pero era impresionante ver los maestros que entraban, que salían, que el viento, que todo, hermano. Tenía que atender a los hermanos todo el día y toda la noche. Porque era el guardatemplo. Era el primero en abrir
y el último en cerrar. Pero Dios vio nuestra fidelidad. Dios vio nuestra fidelidad. Y por esa causa Dios nos abrió el cielo y nos bendijo, hermano, hasta el día de hoy. Pero hay momentos que Dios te pide el sacrificio. El sacrificio. Y eso viene en el cuarto principio. Primero teníamos la visión, segundo fe. Estoy hablando de los patriarcas de la casa, le estoy hablando a los hombres de la casa, si quieren ser patriarcas de su familia. Tercero, trabajar. Y cuarto, inversión. Dios se le da una visión a Noé, pero hermano, Dios no le da a Noé una tarjeta de crédito. ¿Cómo hizo el arca? Pregúntese usted, ¿de dónde sacó la madera? Que era madera de gofer. No era cualquier madera, dice, hazte un arca de madera de gofer. ¿De dónde sacó la madera? ¿Cómo? ¿De dónde sacó los medios? Inversión. Ellos trabajaron 120 años para Dios, hermano. Haciendo la madera, fabricándola y construyendo el arca. Esto no fue algo de noche a la mañana. Por eso hay gente, hermanos amados, que queda a mitad de camino, porque este camino es de guerrero, este camino es de valiente, este camino es de hombres y de mujeres de fe. Momentos donde Dios va a probar tu fidelidad. Entonces viene la inversión. Noé tuvo que transmitirle a sus hijos, imagínense, por algo que no veían, por algo que solo Dios le había hablado a Noé. ¿Cómo usted convence a su familia si usted ni siquiera se ha convencido usted mismo? ¿Cómo usted le transmite fe a su familia? ¿Cómo usted le transmite bendición a su familia? Si usted es alguien que no ha invertido en Dios, no ha invertido en la obra. Jamás ha diezmado, jamás. Entonces, ¿cómo usted le transmite bendición a sus hijos? Siendo que la palabra dice que Él coloca semilla. ¿En las manos de quién coloca semilla Dios? En el que siembra. Yo recuerdo cuando estábamos recién llegados acá a Santiago, te estoy hablando hace 24 o 25 años atrás. Y yo primera vez que escuchaba a un predicador por la radio predicar. En el sur nunca había escuchado a un predicador por la radio. Estaban recién entrando en las radios. Y en esa oportunidad yo escuché a un pastor y que estaban en la campaña de la compra de una radio. Y que era la Radio Corporación, el pastor Fernando. Te estoy hablando de 25 años atrás. Ni siquiera lo conocía personalmente. Nunca. Lo escuché. Lo escuché. Por la radio. Y yo creí en esa visión. Yo creí que la radio era buena para poder compartir, poder predicar la palabra. Lo que nunca había escuchado, te digo delante de Dios, nunca había escuchado a un pastor por la radio, predicar por la radio. Y Dios puso en mi corazón ofrendar mi auto, hermano. Tenía un autito, a lo mejor no nuevo, usadito, pero era un buen autito. Un Honda Accord, me recuerdo. Era un Honda Accord. Le había comprado llantas deportivas, lo había arreglado. Llegando recién a Santiago, llevábamos, ¿cuánto? 2 años llevaríamos acá. Ya la Jocelyn estaba un poquito más grande. Y Dios coloca en mi corazón ofrendar el auto, hermanos. Tú me puedes preguntar, pastor, ¿y usted en algún momento dudó? Sí, pues dudé. Dudé, pues si era entregar un auto. En ese tiempo el auto, ¿cuánto costaría? Unos 1.500.000, no costaría más. Pero te estoy hablando de 25 años atrás, que era plata. Resumen, ofrendé el auto a la corporación. Y cuando fui a entregar el auto, yo lo único que quería era que el pastor bendijera mi vida, que el pastor Fernando orara por mí y bendijera mis manos. Estaba en reunión cuando fui a dejarle el auto. Ni siquiera me lo recibió él. Pero yo entendí que estaba sacrificando mis bueyes, pero para Dios, para extender el reino. Yo eso lo entendí. Y lo entregué, hermano, lo digo delante de Dios. Mis hijos lo supieron, todos lo supieron. Mi familia lo supo, todo.
Locura, locura. Porque el que no es espiritual no puede entender lo que es espiritual, no puede entender lo que es sobrenatural. Porque tú vienes con una paternidad natural. Entonces, aunque hoy estás en Cristo, y puedes estar en una iglesia, y puedes ser un pastor, y puedes ser un líder, puedes ser una pastora, puedes ser profeta, puedes ser evangelista, puedes ser teólogo, puedes ser maestro, pero si no aceptas esa otra parte, no va a ocurrir nada, nada. Acuérdense que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, lo que más quería, lo que más amaba. Y cuando lo iba a hacer, le dice el ángel: no lo hagas, porque Dios ha conocido tu corazón. Entonces nunca se olvide de la inversión. Papá, tus hijos son una inversión. Tus hijos son una inversión. Entonces debemos enseñarle, ¿cierto?, a nuestros hijos, como dice Proverbios 4, hermanos amados, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Jehová con sus bienes. Honrarlos. Honrar a Dios. Enseñe eso. Hermano, si usted logra que eso se le sea revelado, se va a acordar de esta palabra y se va a acordar de su pastor. Honra a Jehová con sus bienes. ¿Sabe usted de que si uno lee la palabra del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, dice la palabra que el hijo le pidió los bienes a su padre? ¿Qué le pidió? Los bienes. Y dice que luego se fue de casa y dice que malgastó. ¿Qué malgastó? Los bienes. Pero él seguía siendo hijo. ¿Pero qué malgastó? Los bienes. Entonces cuando él vuelve a la casa del padre, dice que volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre, muchos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero escuche algo de esto. Cuando el hijo vuelve a la casa del padre, le dice a su padre: perdóname. Primeramente pido perdón a los cielos y te pido perdón a ti, papá. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre le dice: que nunca has dejado de ser mi hijo. El tema es de que cuando nosotros hemos sido jornaleros toda una vida, entonces, hermanos amados, o no hemos sabido ministrar nuestros bienes y hemos malgastado nuestros bienes, porque había gente que se les pasó el tiempo, se les pasaron los años, ganaste mucho dinero, pero malgastaste los bienes. Cuando tú vienes a Cristo, vienes con una mentalidad de jornalero. Entonces crees que para ti no hay anillo, que para ti no hay collar, que para ti no hay becerro gordo, que para ti no hay fiesta, que para ti no hay vestido, que para ti no hay calzado, porque tú vienes de haber malgastado los bienes. Pero cuando usted viene a Cristo, su Padre es otro, el dueño de todo. El dueño de todo, hermano. Entonces cuando uno viene a Cristo, tiene que entender que nuestro Padre, hermanos amados, nos tiene todas las cosas, todas. Anillo, vestido, calzado, becerro, gordo, fiesta. El tema es de que nosotros nunca hemos dejado de tener una mente de jornalero. Nunca. Aunque lo tuviste todo, pero ahora en Cristo eres peor. En Cristo eres peor. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre le dijo: es que nunca dejaste de ser mi hijo.
Entonces es eso lo que tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a invertir, pero invertir en el reino, hermanos. Y sabe que este es el mejor tiempo, hermanos, para poder ir en ayuda de tantos necesitados. De tantos necesitados. El poder de lo poco que tienes. Honrar al Señor con tus bienes. El cuidar la casa del Señor. El cuidar a tu pastor. El cuidar al hombre de Dios. Hay cuantos hermanos que hoy me escuchan que ni siquiera, a lo mejor están ni preocupados de su pastor. Y que ese pastor a lo mejor está sin trabajo, está con su iglesia cerrada. Pero ¿dónde están las ovejas? ¿Cómo? Pero sí el pastor tuvo que darles todo. Tiempo, consejo, cariño, fortaleza, ánimo. Lo que hace un pastor. Ayuda. Pero ¿cuántos hoy están invirtiendo en su padre espiritual? ¿Cuántos hoy están invirtiendo en la casa del Señor? No todos. Porque hoy tenemos una excusa. Que no tenemos, que está todo mal. Es que antes de la pandemia siempre hubo una excusa. Es que nunca lo hay dado. Es que nunca lo hay ofrendado. Porque en los tiempos buenos, cuando tuviste bienes, los malgastaste, como el hijo pródigo. Pero te tengo una buena noticia. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho, no dejas de ser hijo. No dejas de ser hijo. Lo importante es que usted reaccione. Inversión, hermanos amados. Ahora, toda persona que a usted le hable de finanzas y no le enseñe los principios bíblicos para que usted pueda ser bendecido, nunca verá en ellos resultados. Y ni siquiera se atreverán de hablarle del tema. ¿Por qué usted cree que hoy hay muchos líderes que no hablan sobre el dar? Porque ellos no dan. Ellos no dan. Entonces no tienen la autoridad. Pero el padre fue llamado para marcar la diferencia en su familia. Y quinto y último punto de principio, hermanos amados, es el lograr separar a tu familia, ¿cierto? Porque dice que estamos en el mundo, pero más no somos del mundo. Separarlos. Tener como un muro de contención a su alrededor. Poder ser tan fuerte en la convicción de los principios que tú tienes, de que tú no vas a permitir de que ellos sean dañados o contaminados. Hoy vivimos en un tiempo de oscuridad. Es verdad, vivimos en un tiempo de violencia, de corrupción, de violencia, de enfermedad. Oscuridad, tiniebla, impresionante. Pero debemos aprender a separar a nuestras familias de la violencia y de las tinieblas. Entonces Noé halló gracia delante de Dios en medio de una sociedad corrompida y violenta, distorsionada, donde Dios, con el dolor de su corazón, decidió exterminarlos. Pero halló gracia en un hombre llamado Noé. Y Noé tuvo que aprender 5 principios. 5. Primero, orar por una visión. Orar cuáles eran los pasos a seguir. Hacia dónde debía ir o qué tenía que hacer. Y Dios le entregó la estrategia. Hazte un arca de tales y tales medidas. Pero segundo, Noé necesitó fe
para poder transmitirle a sus hijos y convencerlos de que Dios le había hablado. Y para que la gente te crea, tienes que tener resultados de fe. Acércate a un sabio y terminarás siendo sabio. Acércate a alguien que conozca los principios de Dios para ser bendecido y vas a terminar siendo igual. Acércate a gente con influencia que puedas tú aprender de ellos. Tercero, trabajar. Ese compromiso con Dios, ese compromiso perseverante, permanente con Dios. Cuarto, inversión. Honra a Jehová. Honra a Jehová. Escuche bien y grábese esta palabra. Y quiero que se grabe bien esta palabra. Si usted no pone a Dios primero en sus finanzas nunca se van a arreglar. Sus finanzas nunca se van a arreglar. Si usted no logra, si usted no determina poner a Dios primero en sus finanzas nunca se van a arreglar. Nunca. Será una y otra. Y esto es un deber de los patriarcas del hogar. Debemos aprender a caminar bajo sus promesas. Debemos aprender a caminar bajo sus promesas. ¿Cuántos bienes Dios ha puesto en tus manos? Aún ahora estando en Cristo, Dios ha puesto bienes en tus manos, pero los has malgastado. Porque Dios no ha sido el primero en tus finanzas. Tú no estás dispuesto a sacrificar tus bueyes. Porque todo es tuyo, todo es para ti. Pero el reino no funciona así. El reino de los cielos no funciona así. Es fácil, la ley de la siembra y la cosecha es fácil. Cuando yo entregué esa ofrenda para la radio, nunca pensé que a los 10 años después Dios iba a colocar una radio en mis manos. Nunca pensé de que Dios iba a colocar una radio en mis manos y que es la que ahora usted está escuchando. Esta radio, la que ahora usted está escuchando, fue el motivo de un sacrificio que hice en el anonimato. Hermano, ¿hace cuánto? Unos 15 años atrás. Echa tu pan sobre el agua. Papá, transmítele estos principios a tus hijos. Entrégales una visión. Transmíteles fe. Enséñales a trabajar con Dios. Que ellos aprendan a honrar a Jehová con sus bienes. Y quinto, que cuiden a sus familias. Que luchen por sus hijos y que luchen por transmitirles los principios. Porque Dios es el mismo de ayer, es hoy y lo será mañana. Las economías caerán, los gobiernos van a temblar, las enfermedades matarán multitudes, pero la palabra de Dios va a permanecer por siempre. La palabra de Dios va a permanecer por siempre. Él es el alfa y el omega. Fue el que abrió el libro y es el que tiene el poder y la autoridad para cerrar el libro. ¿Dónde estás tú? Si Dios halló gracia en ti, ¿qué estás haciendo? ¿O solo
Has cumplido con congregarte, llevar un cargo sobre tu vida, pero nunca has honrado a Dios. David, siendo rey, en un momento dijo: no quiero que nada se me dé, sino que quiero que mi bendición sea el resultado de mi sacrificio. No quiero que nada me den. Quiero que todo lo que reciba del cielo sea el resultado del sacrificio y del trabajo y de la perseverancia. Y ahí David escribió: Jehová, tú eres mi pastor, y nada me faltará. Nada me faltará. Amados, que Dios les bendiga grandemente. Y no se olvide de que como patriarcas, como padre, somos sacerdotes, que debemos interceder por nuestra familia, debemos orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, tenemos que ser intercesores. Segundo, profeta. Profetiza sobre tus hijos. No le digas que son los peores o los que nunca van a crecer y que nunca van a entender y que nunca lo lograrán. Por el contrario, profetiza. Ellos harán lo que tú no alcanzaste a hacer. Profetiza sobre ellos, sobre tus hijos, que le irá bien y que tus nietos serán bendecidos. Y tercero, el patriarca debe ser un rey, sacerdote, profeta y rey. ¿Qué es el rey? La autoridad. Lo importante, hermanos, el padre de familia es un prototipo de Jesús. Es muy importante dentro de su casa. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Es responsabilidad del hombre labrar y guardar el huerto. Usted y yo somos protectores de lo que Dios nos ha dado. Si no tuvimos una buena paternidad, en Cristo tenemos que ser buenos padres. En Cristo tenemos que ser buenos padres. No solo sacerdotes, sino que profetas, y tener la autoridad del rey para ser un protector. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Bueno, damos gracias a Dios por esta maravillosa y linda oportunidad de estar esta mañana con ustedes, de haber compartido esta palabra
esta palabra enviada a la familia, al patriarca y a esas mamitas que han cumplido el rol de mamá y de papá, que muchas veces han tenido que cumplir ese doble rol. Y es importante que lo hagan. Así que damos gracias al Señor, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde que mañana lunes, de lunes a viernes, estamos acá en la radio de 20 a 21 horas. De 20 a 21 horas, hermanos, estamos con Torre del Clamor, estamos con Buenas Noches Chile, estamos con Comunidad Vida Nueva, estamos con la Red de Jóvenes y por supuesto Vida Nueva en tu Casa, de 5 a 6 de la tarde por Facebook, junto a la pastora Macarena y Marcela. Así que damos gracias a Dios. Bien, ya nos vamos. Quiero agradecer una vez más todos los saludos. De verdad que son muchos los saludos. Y no quiero nombrarlos porque si no los voy a dejar a alguien, se me va a quedar más de alguien afuera. Y no, quiero saludarlos a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias por permitirme ser tu pastor, por permitirme el poder orientarte, el poder aconsejarte, y siempre para bien, porque yo creo que es muy importante a quien uno se acerca, es muy importante a quien uno escucha, y es muy importante a quien uno sigue. Así que vaya un abrazo a todos, gracias, bendiciones, les quiero mucho. Buenos días Chile, buenos días América. Tus manos al Señor y dile: Señor, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, Señor. Yo quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo